tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bienvenido. No tenía que hacer programa el día de hoy por el Día de la Madre, quería descansar, pero soy un poco workaholic, soy un poco obsesiva con el trabajo y en un momento tan importante como el que tenemos, no podía dejar de venir a hacer programa. Más cuando estamos en un límite, en un tiempo límite probablemente. Pero hoy es Día de la Madre. Quiero hacer un paréntesis y celebrar a todas las mamás, porque no es fácil criar hijos bien criados. No es fácil. Hoy día el Megacenter nos dice que definitivamente acérquese sin miedo. Mamá es mamá y está repleto de familias con sus mamás celebrándolas, haciéndolas pasar un bonito momento. Los vamos a saludar ahí para que nos saluden también las mamás hoy día. Felicidades, mamás. Felicidades a todas quienes están el día de hoy aquí. Qué lindo, uno se da tiempo, se da modos, saca dinero de donde sea para poder celebrar a la mamá. Y es un momento lindo de verdad, un paréntesis en todo ese conflicto social que estamos viviendo, en todo ese conflicto político, cuando vemos a las familias unidas en torno a las mamás, a las abuelitas. Allá hay una abuelita hermosa de cabello blanco. Por favor, esto nos da ganas, esto nos da ánimo para seguir adelante. ¿Y sabe qué también me da ánimo de seguir adelante? El hecho de que las mamás de hoy día, me refiero a las mamás, a las Bartolinas, probablemente aquí están las imágenes, por favor. Acérquese, Grover, vamos a ver. No hay una sola Bartolina cargando guagua. Responsables absolutamente. Todas con aguayo, que es como nosotras con nuestra cartera. Ahí donde usted lleva sus cositas en su cartera, ella lleva en su aguayo. Ni una está cargando guagua. Ellas han ido a hacer su marcha, su protesta y su denuncia, pero no han utilizado a sus criaturas. ¿Y usted cree que estas señoras no son mamás? Todas son mamás, seguramente abuelas. Muchas de ellas se hacen cargo de sus nietos, 3, 4, 5 nietos. Ellas los crían, pero mire usted su marcha. Aguayos, sí, aguayos grandes probablemente. ¿Y sabe por qué el aguayo es grande? Es grande porque la manta que están luciendo es su manta de lujo, es una manta vicuña como se conoce. Esa su manta no la van a utilizar todo el día, la van a guardar cuando terminen de hacer su marcha. Ponga el video, por favor. Cuando terminen de hacer su marcha, la van a guardar y la van a colocar en su kepicito, porque para eso es el kepi, para llevar documentos, papeles, la billetera, el celular, absolutamente todo. Y mire, algunas cargando probablemente muchas cosas, que ahí estará hasta su pollera de otro color, su ropa más abrigada, una chompita, pero no guaguas. Eso es lo que me alegra muchísimo. Eso significa que todo lo que hemos dicho ayer, la denuncia, la advertencia que hemos hecho en sentido de que no se puede utilizar a los niños para ningún tipo de marcha porque eso tiene cárcel, ha sido escuchado. Celebro el respeto en este Día de la Madre y por favor que la Defensoría tome acción. Mucho cuidado y mucho ojo. Si se ve madres utilizando a sus hijos en este tipo de demandas, se las tiene que sancionar. Se les tiene que aplicar la ley niño, niña, adolescente. Así porque hay madres maravillosas, benditas, buenas, generosas, así también hay madres que no lo son, que golpean, que maltratan, que insultan, que humillan. Justamente en función de esas madres es que se ha creado la ley niño, niña, adolescente. Madres, padres y cualquier otro adulto que pueda hacer daño. Pero hoy Día de la Madre realmente he aplaudido esta marcha. Me la pone de nuevo, Jorge, porque no he visto a una sola de las marchantes con niños. Y eso nos confirma, desde el principio póngamela, porque eso nos confirma que ellas están siendo responsables y cuidando a sus criaturas. Las Bartolinas son mujeres que tienen una escuela de lucha de años. Ellas han pasado por todo tipo de actividades, pero ahora, mire, el Día de la Madre, ninguna con sus hijos. Se han uniformado, por eso le digo, están con manta, vicuña y pollera roja. Seguramente después de la marcha se sacarán todos, los subirán a su kepi, pero no hay guaguas, ni una sola guagua.
aplaudo, qué lindo, feliz Día de la Madre de verdad. Pero no es tan feliz cuando sabemos que hay algunas otras situaciones en las cuales están generándose conflictos, enfrentamientos y muchas posturas, una y otra, como hemos visto en el transcurso del día. Ningún respeto al Día de la Madre, bloqueos en toda la ciudad, en algunos lugares cierre, falta de alimentos, todavía no tenemos gasolina, siguen las inmensas colas, nada de eso ha cambiado. Eso se mantiene y continúa. Estos son de pronto, no sé, paréntesis que se hace de gente que sí tiene la posibilidad de venir, de pasar un momento con la familia, un poquito más de recursos. No sé si ellas lo podrán hacer de la misma manera. No sé cómo habrán bajado y cómo van a volver a subir. La ciudad de La Paz ha estado totalmente bloqueada. Y producto de lo que ha sido esta determinación del día de ayer de la Asamblea Legislativa de aprobar la derogación de la ley Copa, se han generado también una suerte de demandas. Tiene por ahí un video porque Anita Crispín, que la tuvimos aquí en el programa en algún momento como una, llamemos como una influencer que era en aquel momento, Anita Crispín, sí señores, Anita ha decidido, que es ahora senadora, entrar en una huelga de hambre. Y nosotros vamos a hacer contacto con ella porque hemos tenido imágenes en la mañana, en la tarde, ahora al final de la tarde, 6 de la tarde, de que ha entrado en una huelga dura de hambre para una demanda que seguramente ella nos va a contar de qué se trata. Si ya la tenemos en pantalla, díganme por favor para que yo pueda conversar con Anita. Si no, muéstrenme las imágenes de lo que se ha vivido el día de hoy con Ana Crispín. Vamos a ver por favor sus imágenes. Ahí está. Ella está, póngala en pantalla plena por favor, armando en ese momento, póngala en pantalla plena, su camita para poder descansar ahí esta noche y iniciar una huelga de hambre. La huelga dice ahí claramente, solicitud y, ay caramba, no lo logramos ver, pero ahí estaba Anita Crispín, quien en este momento seguramente se va a contactar con nosotros. Suba la música, por favor. Dice, solución con diálogo. Dice, esa es la solicitud de Anita. Está pidiendo Anita que no se lleve adelante de ninguna manera el estado de excepción. Esa es la solicitud de Anita, que en unos minutos nada más va a entrar en contacto con nosotros para poderle hacer una entrevista en pleno. Podemos hacer contacto con ella, nos vamos a ir a otro tema que también es importante. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Vuelva aquí por favor, vamos a reflexionar un poquito en lo que ha pasado hoy día. Yo quiero informarle a usted, porque creo que me corresponde hacerlo de esa manera. Yo soy presidenta de la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia, soy presidenta de la Asociación de La Paz. Me he entregado la presidencia para poder representar a todas las radioemisoras, Panamericana, Fides, Metropolitana, Herbol y todas ellas las de La Paz. El presidente a nivel nacional es don Toto Arévalo, representa a todas las radios del país. Bueno, pues don Toto Arévalo
hizo una carta, que la vamos a presentar en minutos nada más, una carta donde solicitó que a este Consejo Económico Social se pueda participar como emisoras radiales comerciales del país. En esa carta pedía expresamente y decía, además anunciaba, que íbamos a ir como representantes de Asbora, el doctor Andrade, que es un abogado que es justamente conocedor de este tema. Puede ir, Grover, por favor. Ahí está, esa es la carta. Ahí está, le anunciamos a don Rodrigo Paz que vamos a ir a y se decidió, Asbora decidió enviarme a mí como representante de Asbora La Paz y a don Mario Saúl Andrade, que es nuestro asesor legal. Bueno, una vez recibida la carta, el presidente me mandó una respuesta. Vamos a ver la respuesta del presidente, donde efectivamente nos invita y nos solicita que acompañemos en el Consejo Económico Social. Yo no estaba yendo como periodista, no estoy yendo como periodista, yo estoy yendo como representante de las emisoras de Bolivia. La carta, el presidente nos invitó y nos dijo que por favor asistamos al acto que se iba a llevar adelante aquí en el campo ferial Chuquiagomarca. Esa es la carta, fue dirigida a mí como Verónica Palenque, presidenta de Asbora La Paz, y firmada por Rodrigo Paz, donde nos pide que asistamos a ese evento en la ciudad de La Paz el día 27 de mayo a horas 9 en el campo ferial Chuquiagomarca, bloque amarillo, Salón La Paz. Bueno, esa fue la carta de respuesta. Tiene imágenes, vamos a poner por favor. Llegamos allá con el doctor Saúl Andrade más o menos a las 10 de la mañana para acompañar el acto, 9:30 probablemente, calculando que iba a demorar un poquito. Para comenzar, fuertes medidas de seguridad, un cordón policial para poder ingresar al campo ferial. Vea usted, ese es el cordón policial, no me corte el video, véngase un poquito, ese es el cordón policial, fuertes medidas de seguridad. Al salir del ascensor había inclusive policías con estas pistolas para gas lacrimógeno. Me imagino que pensaban que iba a haber. Más o menos estas eran personalidades que estaban. Había gente de embajadas, había gente de organismos internacionales, había mucha gente de periodistas, organizaciones sociales, no muy representativas. Más o menos a las 12 del mediodía, o sea, 9, 10, 11, 12, más o menos, empezó el acto. Más o menos a las 12 del mediodía, 3 horas después. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los viejos, ya todos sabemos, ¿no? Todo vemos. Había muy poca presencia. Solamente estaba un cuarto del salón enorme, lleno, más bien yo diría de personas afines a Rodrigo Paz. Estaba hasta cierto lugar solamente. En esas 3 horas se dieron a la tarea de esperar a que lleguen otros miembros de organizaciones vivas, se dieron a la tarea de esperar que lleguen, porque además el vocero, por favor, el vocero presidencial había dado mal la dirección. Entonces, claro, él es oriental, creo, entonces no conoce, dio mal la dirección, estaban bajando entre bloqueos y otras cosas y al final llegaron tarde, mal y nunca. Cuando empezó, al promediar las 11:30, 12 menos cuarto, el acto, lamentablemente aún no estaba lleno ese lugar. Lamentablemente no había gente que verdaderamente represente a las organizaciones sociales. Yo ahí vi muy poco minero, vi a los compadres, trabajadores, carpinteros, mis compadres con quien me di un gran abrazo, vi también a los trabajadores del tema de exportación de productos de alpaca, igual un gran abrazo con ellos, y vi algunas organizaciones. Sin embargo, sentí que eran más afines al gobierno, que no fueron verdaderamente a negociar, a acercarse, a reflexionar y a resolver el tema. Así pasó. No, ustedes vieron que no fue muy larga, las conclusiones muy ambiguas. En cambio, la del vicepresidente entiendo que empezó puntual, hubo una presencia específica de personalidades como por ejemplo representantes de la Iglesia Católica, el defensor del pueblo y otros. Y ahí en el programa
en el momento mismo, el presidente lanzó una consigna que a mí sinceramente me ha preocupado. Una consigna donde nos advierte que él tiene lista la posibilidad de usar la Constitución. Vamos a ver, por favor. Yo tengo instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos al diálogo. Los espero esta tarde. Compañeros Tupac, vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar. Tenemos todo el pliego, los hemos invitado muchas veces. Compañeros de la Central Obrera, vengan. Todo el pliego está con respuesta. Y yo tengo que responder, tengo que generar soluciones. No puedo solucionar todo, porque no puedo solucionar todo, pero debo responder a cada problema que haya en el país. Debo responder a cada problema. Esa fue la consigna que lanzó el presidente. Y fue una consigna dura, que la vamos a analizar en este momento con generales retirados de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, voy a saludar muy cordialmente a mi Anita, que se ha atrasado, la estaba esperando a las 9 en punto para arrancar con ella en el programa. Anita, querida, estás en huelga de hambre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy amable por darnos esa cobertura. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Y ¿qué ha decidido Anita? ¿Por qué se pone en esta medida extrema de presión? Bueno, en el transcurso de estos meses hemos estado solicitando diálogo con diferentes sectores que se habían movilizado, que habían venido acá al legislativo. Sin embargo, cada uno de esos pasos han sido no escuchados, y esto se ha ido alargando más, ha ido creciendo más, y todo esto ha generado los problemas que hoy estamos generando. Estamos viendo, prácticamente hoy nos vemos en un escenario donde no podemos nosotros como legisladores estar de brazos cruzados viendo cómo nuestra gente se está peleando unos con otros, porque tanto policías, militares y la gente que está protestando, la gente que es productora, los comerciantes, todos somos bolivianos y estamos llamando a la confrontación con diferentes discursos, y eso se tiene que evitar, y es por eso que de manera pacífica estamos presentando esta huelga de hambre, para que nos escuche y que se generen estas soluciones. Hoy Día de la Madre, muchas mamás no tienen que llevar a casa. Hoy Día de la Madre estamos atravesando esta crisis, pero no porque los bloqueos se han generado de la noche a la mañana. Necesitan ser escuchados, se tiene que terminar. Pero Anita, suspender los bloqueos ¿no sería una gran posibilidad para que se libere toda esta presión que estamos viviendo los paceños? Mire, en el Distrito 8 se ha generado espacio para que pasen cisternas, productores, oxígeno. Hay esos espacios cuando se dialoga, pero cuando tú generas un corredor humanitario con balas, con gas, lo único que has generado es provocar más problemas, porque ya estaba parando esto, ya se veía disminuir estos problemas, pero otra vez con esa confrontación, los discursos de satanizarlos, de decirles terroristas, creo yo que se tiene que entrar a un espacio de tregua, realmente, pero de un diálogo honesto, sincero, sin mentiras, sin amenazas, sin insultos. Y ahí se va a poder generar estos espacios. ¿Y cómo se genera, Anita, un espacio de tregua si ni siquiera el corredor humanitario se ha podido lograr? Lo primero que se hace, y es lo que no están haciendo, es tener un equipo de coordinadores de diferentes ministerios para que puedan solventar las soluciones cuando están naciendo. Ahora que estamos a estas alturas, este equipo debe aproximarse a estos sectores. Entiendo. Nadie se acerca, nadie está intentando... Con acompañamiento del Defensor del Pueblo y la Iglesia. Una vez que se acercan, el presidente hoy tiene que bajar, tiene que ir a dialogar y tiene que disculparse. No puede ir
con soberbia, no puede decir si no vienen les voy a hacer tal cosa, no, hoy es el momento de bajar la cabeza y decir mil disculpas, me he equivocado y ahora toca inventarla y buscar las soluciones, porque si va a ir con soberbia nadie te va a escuchar. Es cierto. Si tú vas a ir a una reunión con insultos, nadie va a venir. Es cierto. Anita, ¿tú crees que lo podrían recibir todavía en los bloqueos? ¿Dónde tendría que ir a negociar? Porque hoy día ha pedido que venga todo Tupac Katari, pero no se han presentado, ¿cierto? Todo se puede cuando existe esa predisposición. Hoy se ha manifestado el Distrito 8, se han manifestado diferentes sectores sociales que sí están molestos por lo que se ha vertido. Pero empecemos por aquellos que no se han manifestado, pero todavía están molestos en el tema de sus peticiones. Distrito 7 no se ha manifestado, puede ser una esperanza o un lugar donde se puede entrar en conversación. Ahora es de a poco. Antes, si hubiera generado esta solución de generar estos espacios, hubiera sido más fácil porque hubiera estado con muchos sectores. Ahora toca bajar de un lugar a otro con los operadores que tienen, pero no por debajo de la mesa, sino de manera transparente, porque ellos quieren proyectos, quieren generar soluciones. Entonces hay que generar esos espacios. Sí se puede. O sea, Anita, para ti todavía estamos a tiempo de resolver con diálogo. Antes de empezar, antes de abrogar la ley 1341, yo me había manifestado. Abrogar esta ley simplemente es una provocación. Pero hasta en los últimos momentos se puede dialogar. Lo que a mí me duele es que tú, que podrías estar ayudando a gestionar, ahora has decidido tomar esta medida que te va a tener de alguna manera retenida. Hoy lo has hecho a partir de las 6 de la tarde, sí, así has tomado la medida y creo que después no han dejado que ingrese la prensa. Pondremos las imágenes de Anita, por favor. Sí, por órdenes de presidencia nos dijeron de que no han permitido de que ingrese prensa, es por eso que hemos tenido que salir. Sin embargo, no es que nosotros no hayamos intentado, muchos de los legisladores hemos intentado llegar a solucionar, pero los sectores sociales te piden soluciones y nosotros como legislativo no tenemos el sartén del mango, no podemos dar soluciones. Quieren la destitución de tal ministro, no depende de nosotros, corresponde del Ejecutivo. Es ahí donde ya nos vemos atados de manos y no podemos generar esos espacios. ¿Dónde está la tranca? Rodrigo tiene de repente un entorno que no le deja ver, que es típico de los líderes. ¿Dónde está la tranca? ¿Quién tranca esa posibilidad de acercarse y de resolver? Hoy podemos ver ministros, viceministros y directores que no salen de sus escritorios. Hay uno o dos que han bajado a conversar, a escuchar y a solucionar. ¿No pueden seguir ese ejemplo? Empecemos a ver qué panorama, qué contexto. Si vamos a hablar del Distrito 7, Distrito 7 tiene que ver con el sector Laja, con los vecinos. Tiene que ver ahora con el sector transporte. Entonces, se tiene que buscar esos espacios, pero ahora hay que bajar pues la cabeza, no puedes ir con soberbia. Tienes que, lastimosamente, ahora toca bajar la cabeza y decir, miren hermanos, van a disculpar, quizás me he equivocado con esto, pero ahora queremos enmendar. Solucionemos, que bueno, la verdad, van a gritar, van a hacer todo, pero ese es pues el diálogo. Uno no puede endulzarse, no puedes tener un diálogo que solo te endulce en el oído. Lastimosamente vas a tener que escuchar críticas, van a ser horas largas de consenso para llegar a una solución. No va a ser fácil. Nosotros los paceños tenemos una estructura maravillosa. Todos los sectores y los distritos están organizados, bien divididos, bien distribuidos. No sé si su entorno conoce realmente esa estructura orgánica que existe, porque como hay foráneos y ahí también hay otra gente que es del interior, entonces no sé si conoce, como tú, por ejemplo, con esa capacidad. Sector 7 es Laja, es esto, o sea, creo que ni yo misma conozco perfectamente eso. Es que justamente ese es el error que están cometiendo. Cuando una persona no conoce su territorio, no conoce cómo se maneja orgánicamente a los tupas, a los que se organizan, porque así es nuestra gente, así se organiza de manera tupas masistas. Se moviliza un sector masistas, entonces no se logra ese encuentro, no se les puede gritar. Hoy en la reunión les han gritado, les han dicho estos terroristas, no pues, tienen que aprender de que gestionar un diálogo es un trabajo, dialogar es otro trabajo.
Buscar soluciones es otro trabajo, pero no lo están entendiendo porque son ajenos a nuestra cultura, a nuestra forma de organización, y eso está fallando. Por eso tienen que tener buenos operadores políticos, pero no que trabajen por debajo de la mesa, porque les ha fallado. Anita, hoy vas a pasar la noche en Parlamento, ¿sí? Esperemos que esto sea una medida de presión que realmente llame la atención al presidente, al equipo, a los ministros, para que puedan empezar a bajar. No es estar en esta torre, no es estar aquí, es bajar, es ir a buscar. ¿Por qué? Porque han empeorado la situación con sus discursos, con lingunearlos, porque no se puede tratar así a la gente. Todos somos iguales ante la ley. Cierto. Por ser campesino tienes que gritarle, por ser de alta sociedad tienes que decirle, oh sí señor, te apoyamos. A ver, lo que se han equivocado los ministros es decirle, sí presidente, todo está bien. Le han endulzado el oído, le han sobado el lomo y hoy estamos como estamos, porque no ha visto la realidad de que el problema iba creciendo día con día, y si hoy van a seguir haciendo lo mismo, no van a solucionar los problemas. Anita querida, gracias por la entrevista, espero que pases una buena noche, que se conmuevan un poco con tu medida tan desprendida el Día de la Madre, todavía yendo a entrar a una huelga. Me duele el corazón de verdad ver todo esto en el país. Te agradezco que duermas y descanses en la medida de lo posible, y vamos a estar en el transcurso de la semana contactando contigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hoy ya somos 2 legisladores, mañana esperemos que seamos 3 para que se vayan sumando a esta medida de presión pacífica para que se puedan generar soluciones sin generar ningún tipo de insulto ni malestar a nadie. El diputado Rodolfo García también se ha sumado y esperemos que este problema que tenemos se solucione sin muertos, sin golpes, sin arrestados. Gracias, Anita. Por una cultura de paz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anita, que descanses, de verdad, qué triste, qué doloroso. Ponga de nuevo, por favor, esa frase del presidente que advierte, que dice, que informa lo que más o menos se espera que vaya a suceder de aquí en adelante. Es una determinación que ha dado, ¿qué ha pasado? Que ha dado el presidente un ultimátum de pronto, donde nos dice que él tiene una posibilidad constitucional. Póngame ese fragmento y luego volvemos acá, por favor. Adelante. Al propio presidente, sí, Instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos al diálogo. Bueno, me hace recuerdo a mi mamá con su chicote. Ven, vamos a charlar, ¿no ve? O sea, uno charla pues en ese momento, claramente. Bueno, cámbiame de cámara, por favor. Voy a dar la más cordial bienvenida a Ale. Es que claro, si entramos a un estado de excepción, tenemos que hablar con los militares. Y para ello estoy en compañía del general Luis Fernando Alcázar, un gran hombre conocedor de todas estas normas, historiador, analista político, un conciliador además, como abogado, general de las Fuerzas Armadas, ya retirado. ¿Retirado se dice o es la letra A? No, en la reserva, en el servicio pasivo. En el servicio pasivo. General, qué gusto saludarlo. Un placer, Verónica, estar nuevamente en tu programa. Gracias por la invitación. No, necesito hablar mucho con usted. Y también lo tengo en el Zoom al general, a que doy la más cordial bienvenida, Luis Fernando Sánchez, historiador también, él actualmente en el retiro, ¿se dice así? En el servicio pasivo. En el servicio pasivo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, general, ¿cómo está? Lo escucho, general. Tiene que habilitar su micrófono. Tiene que habilitar su micrófono, allá abajito, habilita su micrófono y ya lo voy a poder escuchar. Está todavía en rojo el micrófono del general. Adelante. Mientras tanto, bueno, volvamos acá, por favor. Cuando hablamos de un estado de excepción general, a mí me preocupa muchísimo porque ya hemos vivido, no un estado de excepción, pero sí la salida de los militares. Y en ese caso, ahora tenemos militares presos. No sé si se van a animar nuestros oficiales a volver a asumir y aceptar una instrucción. Sí. Verónica, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho, general. Adelante, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Sí, toca usted un punto muy delicado, porque en el preciso momento en que prácticamente la generalidad de periodistas y analistas están hablando del estado de excepción y dan por sentado de que, perdón la expresión, dan por sentado que las Fuerzas Armadas son como un robot y que van a cumplir a cabalidad cualquier cosa que se les ordene, lo cual no es cierto ni es correcto. Wow. En este momento hay presos por cumplir precisamente eso que están reclamando varios militares. Y por cumplir, recordemos que estaban incendiando la ciudad de La Paz, estaban quemando las flotas, el Puma Qatari, estaban asaltando viviendas, han quemado viviendas de periodistas, estaban haciendo exactamente lo mismo que ahora. Y todo el mundo pedía que salgan las Fuerzas Armadas, incluso el comandante de la policía lagrimeando. Salieron las Fuerzas Armadas. ¿Qué periodista actualmente, Verónica, en este momento, qué analista, está pidiendo por lo menos amnistía para esos comandantes que están presos por haber cumplido la ley? Pues es muy interesante nuestro país. Realmente hay una memoria selectiva, pero de lo más interesante. Cuando octubre del 2003 hay igual un gran problema, igual el combustible, empieza una valedura, mueren varios oficiales y soldados y nadie dice eso. Es más, los suman los cadáveres a los de los asaltantes, de los delincuentes, y los ponen como las víctimas de octubre, todavía pidiendo resarcimiento de daños civiles. Muy duro, de verdad. Es un país muy original, pero ¿sabe qué? Es importantísimo refrescar la memoria, porque creo que el momento que refrescamos la memoria, ayudamos a que la gente pueda recordar lo que hemos vivido y que empiece a analizar. Estoy con el general Alcázar también, así que le voy a dar la palabra al general. General, lo mismo, o sea, ustedes tienen detenidos en este instante. Muchas gracias, Verónica. Creo que es un momento muy peligroso. De hecho, yo estoy en contra absolutamente, una posición contraria a la declaración del estado de sitio. Por lo siguiente, yo creo que lo que está faltando, el área... No es estado de sitio, ¿no? No, perdón, estado de excepción, que coloquialmente se lo conoce como estado de sitio. ¿Por qué? Porque cuando se hace una planificación estratégica nacional, Verónica, se tiene que determinar los momentos estratégicos. ¿Ya? El momento estratégico se caracteriza por la determinación de lo que se llaman los factores adversos, es decir, los obstáculos, los desafíos, ¿no? Las oposiciones, las presiones, las tensiones, finalmente las amenazas. Con todo ese contexto, ¿no? Se llega al análisis del escenario que se está viviendo. El siguiente paso es hacer un estudio prospectivo. El estudio prospectivo es el diseño de escenarios futuros. 3 escenarios. O sea, como estamos viviendo, ¿qué va a pasar en el escenario positivo, en el escenario negativo, en el escenario intermedio? De acuerdo a eso se toman las decisiones. Creo que eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos observar en este momento, le explico, es que creo que se ha perdido la iniciativa. ¿Por qué? Lo primero que debía haberse hecho ya es convocar al Consejo Supremo de Defensa, al COSDEP. A ver, el Consejo Supremo de Defensa, ¿esa es una instancia militar? No, es de asesoramiento a la presidencia. Pero no existe eso. Existe en la 6 de agosto. Pero no se utiliza. Nunca ese es el problema, Verónica. ¿Y quiénes son miembros de ese consejo? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Nuestros compatriotas dirán, pero entonces, ¿para qué está el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros recomienda soluciones a un problema político desde el punto de vista político, pero el Consejo Supremo de Defensa recomienda soluciones a ese problema político, pero desde el punto de
vista de seguridad y defensa, Verónica. Sí. Todos los gobiernos en el orbe hacen eso. Entonces, si se hubiera convocado, el presidente Carlos Mesa convocó al Consejo Supremo de Defensa. Él sí sabía que existía. Sí, y tuvo buenos resultados, ¿no? Ya. Entonces, no sé tanto si se ha ido, si ¿no? se ha activado, si se activa el Consejo Supremo de Defensa, el asesoramiento al presidente es mucho más racional. ¿Por qué no estado de sitio? No tenemos en este momento eso, no lo tenemos. Yo me pregunto, los militares, General Sánchez, los militares podrían decir ante los antecedentes donde tenemos a nuestros camaradas detenidos por haber escuchado y seguido órdenes, no lo vamos a hacer? ¿Pueden hacer eso los militares? ¿Negarse a salir a generar algún tipo de represión si hay el caso? Legalmente no, pues Verónica. No, esta es la desgracia. Y le voy a decir por qué. Es la única constitución, la nuestra, en la que se va a dar cuenta usted de su calidad de abogada, que figura este axioma militar: el ejército cumple, no delibera. ¿Lo ve? Se va a fijar la constitución chilena, la constitución argentina, la brasileña, la que sea, no hay tal cosa. ¿Y por qué? Porque hemos confundido dos verbos, Verónica. Dos verbos. Confusión. No es lo mismo opinar que deliberar. Se delibera en una entidad donde se va a tomar decisiones y se opina individualmente. La libertad de opinión está garantizada por la Constitución Política del Estado. Pero ¿sabe qué pasa en el Ejército, en las Fuerzas Armadas? No podemos opinar, no porque la Constitución nos prohíba, porque la Constitución prohíbe deliberar, que es otra cosa, muy diferente. Sí. ¿Quién nos prohíbe? ¿Qué elemento? ¿Qué instrumento jurídico nos prohíbe? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, Verónica. Claro, sí, la Fuerza Armada, la ley orgánica dice: ningún militar puede dirigirse al público, etcétera, etcétera, sin permiso previo del comando en jefe. ¿Y sabe qué dice la ley orgánica también? Dígame. El comandante en jefe es el portavoz de las Fuerzas Armadas. Es el único que puede opinar de lo que le venga en gana, Verónica. A la opinión pública puede. Claro, cuando el comandante en jefe opina, ¿sabe qué dicen los periodistas y la gente? Está deliberando, dice. No, claro, en absurdo. Claro, yo me acuerdo, varios casos además. Entonces no es lógico que entendamos de esta manera las cosas. Usted dice que los militares podrían negarse. No pueden negarse legalmente, porque internamente las Fuerzas Armadas no deliberan internamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el comandante del ejército o el comandante de un regimiento o de un batallón toma una determinación, no le puede decir nadie de su plana mayor: yo no estoy de acuerdo. No delibera internamente. A eso se refiere el no deliberar. Correcto. Hemos entendido como si fuera no participar en política. Entiendo. Subordinación y constancia es pues justamente uno de los eslogans y de los subordinación y constancia. General, absolutamente. El comandante asume y es responsable de todo lo que haga o deja de hacer su unidad. A la pregunta azul, y que además se pregunta mucha gente: ¿por qué los militares van a salir o no van a salir o están saliendo? Primera cuestión: cuando los militares salen, Verónica, tienen que salir como militares. ¿Sabe qué estoy escuchando mucho ya en varios comentaristas? Tienen que salir con contundencia, pero que no haya sangre. ¿Qué tal? Claro, ¿qué tipo de contundencia será? ¿Enojados? Van a salir ahí, somos contundentes, estamos saliendo con contundencia. ¿Qué cosa es eso? Lamentablemente la gente desconoce lo que realmente... No, pero además lo que usted dice, sin armas, ¿cómo
permitir que salgan sin armas a confrontarse con personas violentas. Estaríamos mandando a nuestros militares como carne de cañón. Claro, Verónica, se debe tomar... Permítame, por favor, cederle la palabra al general Alcázar, por favor, le pido. Dos detalles importantes, Verónica. A ver. Se debe tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas son la última ratio para la seguridad nacional. Después de las Fuerzas Armadas, ¿qué? Claro, no hay más. Exacto. Ese es el límite. Entonces, claro, hay un adagio, dice, cuando el peligro ha llegado, Dios es invocado y el soldado es rogado. Cuando ha pasado el peligro, Dios es olvidado y el soldado despreciado. En estos momentos tenemos que pensar en las Fuerzas Armadas. Pero un detalle importante, Verónica, las Fuerzas Armadas no deliberan, pero asesoran. Ya. Asesoran, o sea, manteniendo la personalidad institucional en el marco de la subordinación del poder militar al poder político, el comando en jefe puede, el poder militar puede asesorar al presidente. Ya. Ahorita no lo están asesorando, general. Parecería y tampoco que no. creo que los va a llamar por teléfono y decir, vengan un ratito. No lo va a hacer. Por eso yo quiero sentarme en lo que tenemos en este instante. El presidente ya está advirtiendo que va a entrar en un estado de excepción. ¿Qué significa un estado de excepción? Bueno, primero, en mi criterio es echar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de... ¿Qué significa un estado de excepción? ¿Cuáles son las características de un estado de excepción? Las características de un estado de excepción, lo dice la Constitución, el artículo 137 y 139, dice que se ejerce el control con el uso de la fuerza legítima. La fuerza legítima son los factores duros del Estado, las Fuerzas Armadas y la policía. Esto implica, en algunas veces, la restricción de ciertos derechos, pese a que la Constitución no lo permite. Entonces, pero el gran autoriza violar ciertos derechos. No, Verónica, ver, no puede hacer. entonces. Eso no significa la violación de derechos, pero el problema está en el riesgo. Las Fuerzas Armadas no pueden salir a mostrarse, las Fuerzas Armadas salen a cumplir su misión a costa de... Pero si hubiera un asesoramiento adecuado, Verónica, al presidente le diría, si yo fuera representante, si no presidente, no hay necesidad de un estado de excepción. Se lo va a interpretar como estado de sitio que de por sí tiene un efecto psicológico provocativo y que es sinónimo de derramamiento de sangre, no lo puedo negar. Yo le diría, señor presidente, hay un reglamento, el reglamento RGC número 110, que permite la declaratoria de zonas de emergencia. Diferencia entre un estado de excepción y la zona de emergencia. Muy bien, espérame un ratito, porque voy a aclarar eso a la población. Lo que nos está diciendo el general de manera muy clara es que no es necesario llegar al estado de sitio, al estado de excepción. Por eso estoy haciendo este programa, porque estoy dando una alternativa. Ayer dimos una alternativa con el analista que decía todavía se puede tender puentes, hay que buscar el diálogo. Ahora los militares en el programa de hoy nos están dando otra alternativa que se llama... La zona de emergencia. La zona de emergencia. No es un estado de sitio, no es un estado de excepción, es una zona de emergencia. ¿Qué es lo que está sucediendo con La Paz? Si quiere agregar algo, voy a ir con usted, general, por favor. ¿Quiere ampliar? Sí, permíteme, por favor, leer lo que indica el reglamento GRC 110. Dice, zona de emergencia. Es parte del territorio propio que el órgano ejecutivo establece en caso de conmoción interna. Cabalito, desastres naturales, a órdenes del área estratégica para el ejercicio del gobierno militar y civil con la finalidad de coordinar todos los esfuerzos. Dice, establecidos primeramente para enfrentar hipótesis de conflicto, como estamos viviendo, podrá adecuarse a conflictos no convencionales derivados de situaciones de seguridad, defensa interna del territorio, seguridad ciudadana, desbloqueo de carreteras, desastres naturales y otras que las Fuerzas Armadas sean empleadas. ¿Dónde está esto? ¿Está en la ley? ¿Dónde está este artículo? Es normativo, está en la parte, en el capítulo 6 del reglamento CJGRC 110. Le prometo que cuando yo sea presidente ustedes me van a asesorar, porque si alguien tuviera la lucidez de pedir que los militares lo asesoren, los militares le están dando esta opción, que es la zona de emergencia, que es el sexto, el capítulo sexto del reglamento CJ. Entonces, señor presidente, siga, por no favor. hay necesidad de provocar ni amenazar, no, porque se va a lograr con una zona de emergencia, se logran exactamente los mismos resultados que si se dictara una zona de excepción. Entonces no hay necesidad de provocar. ¿Por qué?
reitero, el efecto psicológico de la declaratoria de una situación de excepción es eminentemente provocativo y popularmente es asumido como sinónimo de violación de derechos y de costo de vida, un costo social. Una zona de emergencia. Usted, señor presidente, no necesita llamar a un estado de excepción, sino simplemente a una zona de emergencia. Hablar con los militares y que hagan lo que su reglamento dice, inclusive desbloquear carreteras. General, por favor, general Sánchez, ¿podemos complementar sobre la zona de emergencia? Quisiera ampliar, Verónica, porque realmente esto es importantísimo, ¿no? No es un estado de excepción. Los que han estado en la Constituyente conocían muy poco de ciencia militar, es obvio. No es un estado de excepción solamente, son 4. ¿Por qué? Que son mencionados en la Constitución. El estado de guerra internacional, por ejemplo. El estado de guerra. Claro que tiene sus propias características. El estado de convulsión. Operaciones, Verónica. Con decreto supremo el comandante nombra un comandante del teatro de operaciones y las Fuerzas Armadas envían elementos, cuerpos de ejército, batallones, etcétera, para que ese comandante del teatro de operaciones maneje las operaciones en el teatro de operaciones. Eso es estado de guerra. Ese es un estado de excepción. En defensa externa. Ya. En defensa interna, efectivamente, como bien dice el general Alcázar, está en el reglamento. Yo he hecho mi tesis, por ejemplo, sobre eso, en defensa interna del territorio. Pero está en un reglamento, no puede estar en un reglamento. Por la pirámide de Kelsen, tiene que estar en una ley. Bueno, pero es un reglamento que ustedes lo utilizan y que lo podrían aplicar actualmente. Es norma legal. ¿No es verdad? Le doy un ejemplo. El nuevo Código Penal Ordinario, en uno de los articulados dice que ningún civil puede ser detenido en instalaciones militares. Así dice. Ningún civil, por ningún motivo dice. Y la gente se pregunta, ¿y cómo se echan a los cuarteles y no les hacen nada? ¿Lo ve? Hay una cosa, Verónica, en su calidad de abogado, no se puede alegar ignorancia de la ley. No se puede alegar, usted sabe. Yo no soy abogada, soy psicóloga. De todas maneras, sí. Tengo un doctorado, por eso me dicen doctora, porque tengo un doctorado en ciencias políticas. Yo no soy abogada. En todo caso... Los abogados conocen muy bien esto, no se puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, tiene que haber un instrumento superior en la pirámide de Kelsen para que pueda pararse con otras leyes de igual a igual. Y ese estado de emergencia que muy bien menciona el general Alcázar es mucho más grave que el estado de sitio. La zona de emergencia. En otro país, Verónica, se llama estado de convulsión o estado de conmoción. Es lo que ha aplicado, por ejemplo, Fujimori en el Perú y ha acabado con el fenómeno Sendero Luminoso. Y le voy a decir por qué. ¿Qué es lo grave en ese estado? Que en la zona de emergencia, en la zona de convulsión, en este caso sería, pasan todos los tribunales militares a ejercer. Ya no están en vigencia las leyes normales en ese territorio, son las leyes militares. Ya los tribunales militares los que han acabado con un Sendero Luminoso. Pero eso es más delicado todavía, es una zona militar. Se convierte en una zona militar. O sea, si se aplica esta zona de emergencia, La Paz se convertiría en una zona militar y ya no funcionarían nuestras normas sino las suyas. Déjeme terminar porque si no vamos a hacernos un lío. En defensa externa hay teatro de operaciones. En defensa interna hay zona de convulsión o sea de emergencia. En defensa civil hay zona de emergencia, también se declara estado de desastre. En defensa interna es estado de convulsión o estado de conmoción. Y en el orden público, que está más abajito en el orden público, que es de la policía, con el auxilio de las Fuerzas Armadas en situaciones críticas, está el estado de sitio. En el estado de sitio todavía funcionan las autoridades normales, los alcaldes, los prefectos, las leyes. Lo que pasa es que no se pueden reunir en la noche, dura 60 días y una serie de cosas. Restricciones a las libertades y garantías individuales que figuran.
figuran en la Constitución. Por eso se llama excepción. Ya. Ahora, dígame, ¿usted encuentra alguna solución que se pueda dar en vez del estado de excepción? Así puntualmente. Claro, lo que he dicho, Verónica, no es estado de excepción. El de sitio. Tienen que ser 4. Por eso yo propongo la ley de seguridad y defensa. Mientras no exista la ley de seguridad y defensa, no vamos a entender bien esto de los estados de excepción. En esa ley de seguridad se norma cada uno qué zona es y qué atribuciones tiene cada persona y cada institución en la defensa. Bien, en este momento, ¿qué propondría? Hay dos situaciones en este momento. Esta, la actual, que la considero grave. En un análisis estratégico de escenario estratégico, es el peor escenario. Escribí un artículo hace tiempo de esto. Debe estar en un 80-85% de gravedad. Pero el que se viene, ¿sabe cuál es el que se viene, Verónica? De aquí a unos 3-4 meses, calculo. Dígame. Pero detenerlo pues a Evo Morales, Verónica, o piensa gobernar teniendo ese tumor canceroso en la yugular del Estado, que es la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Muy bien, permítame darle la palabra al general Alcázar, por favor. El general Sánchez, en todo caso, no estaría de acuerdo con una zona de emergencia porque la considera, claro, que sería inclusive más riesgoso que toda La Paz se vuelva una zona militar. Así lo entiendo. Creo que hay que hacer una aclaración. ¿En qué consideraría la zona? ¿Cuál sería la solución, en mi criterio, en este momento? Primero, ningún estado de excepción. Declarar zona de emergencia del altiplano. Se nombra un comando estratégico operativo, ya un estratégico operacional o comando estratégico, comandos estratégicos. Zona de emergencia del altiplano. Pero general, zona de emergencia. Zona de emergencia es convertir a la zona en militar. No, hay una diferencia entre la zona militar y la zona de emergencia. En la zona de emergencia, todas las autoridades mantienen su vigencia, ¿no? Se atiende el problema desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Entonces, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Cumplen con su misión de desbloqueo, de garantía de la seguridad y defensa. Pero exactamente igual, bajo la fuerza. Sí, inevitablemente, pero la fuerza necesaria, específica. En este caso, por eso digo que se logran los mismos objetivos de un estado de excepción en una zona de emergencia. La diferencia es que el estado de excepción es mucho más provocativo, lo que ya mencioné hace un momento, sí, que no es necesario, porque lo mismo se puede lograr acá. Ya, ¿cuál es el objetivo? Desbloquear. Sí. Se va a desbloquear, que necesariamente tiene que tener un costo, pero que los militares tienen que tener la seguridad jurídica y el respaldo legal correspondiente, que eso no está tomando en cuenta el gobierno. En la zona militar es diferente, porque en la zona militar la autoridad máxima es el militar. El militar toma el mando de toda la administración, etcétera. Indudablemente que eso no se va a dar, pero en la zona de emergencia las autoridades mantienen su vigencia, se logran los mismos objetivos de un estado de excepción, se desbloquean los caminos, se garantizan los servicios, el orden público, el orden interno, se garantiza. Pero y la violencia no llega a niveles de descontrol. Ahora, sería una zona de emergencia en el altiplano, otra zona de emergencia, la ruta La Paz, Oruro, Cochabamba, y probablemente una zona de emergencia en el Chapare, porque ese es otro tema que tenemos que charlar también. ¿Eso es lo que los cruceños han interpretado como un estado de excepción sectorizado? O un estado dentro del estado, no puede existir, no. Eso es lo que ellos han interpretado como lo que usted está hablando ahora, que es una zona de emergencia. Sin embargo, se van a ir a enfrentar nuestros soldados. Yo decía soldaditos, me han corregido ustedes. Sí. Nuestros soldados se van a ir a enfrentar con gente que está armada, porque hemos visto en los videos que están con munición, están con armas. Entonces, esto va a ser un derramamiento de sangre. No debemos olvidar, Verónica, que ¿por qué se ha perdido la iniciativa en este momento? Porque se ha cometido el error de anunciar que las tropas se están yendo sin armas. Es decir, la amenaza crece en relación inversamente proporcional a la debilidad
debilidad demostrada. O sea, a mayor debilidad del gobierno, la amenaza va creciendo. Por Creo eso que ese es un gravísimo error. El boicot que han Entonces, hecho y todo yo eso, me voy ¿no? a enfrentar a los soldados porque sé que no tienen armas, sé que no me van a hacer nada, a lo mucho me van a gasificar y que si me van a agarrar, a las 8 horas voy a estar libre. Y además lo pregonan, no vamos a salir con... Entonces, ¿qué estamos viendo? Claro, entonces, como carne de cañón. Exacto. Nuestros policías, Escudos nuestros soldados humanos. van a pensar dos veces, si puedo neutralizar esa amenaza, lo podría hacer, pero si pasa algo, voy a procesar y el poder político me va a dar la espalda cuando yo esté en la cárcel. Entonces, ahí viene pues un involuntario sabotaje pasivo. ¿Por qué? Prefiero no arriesgar porque yo tengo una esposa, tengo una familia y por lo tanto, si después del conflicto me van a procesar y me van a meter a la cárcel, prefiero no cumplir la misión o disimuladamente hacerme loco. Entonces, claro, la preocupación principal en este momento del gobierno y del órgano legislativo, estimada Verónica, debía ser ofrecer la seguridad jurídica a los policías y a los militares para que no sean procesados por el cumplimiento de su misión. No estoy pidiendo que se les dé libertad de acción para violar derechos, no, de ninguna manera, pero tienen que ser respaldados. Yo no quiero ver a mi alto mando, a mis generales de ahora, no quiero verlos en la cárcel, porque es muy triste ver a los superiores encarcelados en forma injusta. Anteriores gobernantes se han lavado las manos cobardemente, después que ellos mismos han ordenado a las Fuerzas Armadas salir y han estado generales más de 10 años en la cárcel. Eso no puede permitirse. Ellos han salido, ellos como políticos han salido, además han salido haciendo gala de todo su heroísmo, pero nuestros militares, desde el más alto rango hasta el más bajo, siguen detenidos y eso duele. Por supuesto, eso duele. Es una lesión a la dignidad militar. General Sánchez, lo mismo. Nuestros militares van a salir a enfrentar gente con armamento. ¿Qué opina usted de eso y qué debería suceder? Pero es precisamente lo que estamos charlando, Verónica. No habiendo una ley de seguridad y defensa, repito, reitero, no hay paraguas jurídico. Y los militares, claro que van a salir, ojalá que no lo hagan. Van a salir una vez más los pobres soldados y oficiales, con todo el dolor y preocupación de sus familiares. Van a salir, y ya lo han dicho casi todos los periodistas, todos los que analizan esto, que salgan pero que no abusen de los derechos de los demás. De modo que esta mañana, si mal no recuerdo, anoche hubo un rumor de un muerto, hubo creo una muerta en el camino Oruro. Sí. Y ya estaban pidiendo nombres, ¿no? Dígame, Verónica, y para la distinguida audiencia está el general Alcázar también, persona que yo aprecio muchísimo. ¿Qué tipo de solución es decir que vayan a desbloquear nomás? Si hay balas, ¿qué será? Pues no. Porque eso es violación de derechos humanos. Estamos en un callejón sin salida, ¿no? Ese es el punto. Cuando salgan a desbloquear, Verónica, ha de haber muertos. Porque los otros no quieren nada que no sea muertitos para los objetivos que decía Juan Ramón Quintana. Correcto. Quieren muertos, y si sacan a los militares, así sea a insultar, ¿no ve? Así con contundencia, que con megáfonos, que insulten, igual ha de haber muertos. Y de repente han de ser muertos los soldados. ¿Y sabe, Verónica, una cosa? ¿Quiénes son los soldados? Son los hijos de esos campesinos, así es. Los artesanos. La clase media no hace servicio militar. Y son los que más piden el empleo de la fuerza militar. Son los que más están reclamando en todo lado. En todo lado ha estado, seguramente Fernando también ha debido pasar lo mismo. Que manden pues a sus hijos, ¿no? Reclamo. ¿Por qué no hacen? ¿Qué? ¿Para qué están entonces? Bueno, y hay que estarles haciendo un recuerdo de esto, ¿no? Hay dos mandos militares que están en cárcel. Unos se han cumplido, otros se están cumpliendo todavía por cumplir las leyes de la República.
General, yo le Mientras pido... no haya, Verónica, de nuevo, o sea, no nos perdamos. Mientras no haya ley de seguridad y defensa que establezca bien los estados de excepción y que garantice claramente a través de los códigos de justicia militar, con vigencia de los códigos de justicia militar, de que se debe tratar correctamente al personal militar, la mitad del problema está resuelto. Porque ¿sabe cuál es la otra mitad? Que las Fuerzas Armadas han sido tan mal tratadas que no existe ni siquiera munición. Así, por Dios. No existe combustible ni dinero para manejar por un tiempo las operaciones. Y les han quemado 2 camiones más, ¿no? Claro. O sea, mire esa debilidad moral, debilidad legal y debilidad física, material. Gracias, general. Yo le agradezco para que, por favor, hagamos un último cierre. Se me va a cortar el Zoom, por favor. Yo quisiera pedirle, Verónica, a través de su programa, he estado invitado también a algunos otros programas o algunas charlas. Yo creo que mientras no se haga esto que estoy diciendo y que prácticamente coincidimos con el general Alcázar, Ley de seguridad. alguna palabrita más, alguna concepción más, que muy bien en una ley se puede normar claramente. Claro. Pero mientras no haya esa ley, y mientras no se pongan en vigencia los códigos de justicia militar y el mando no trabaje con el presidente en un Consejo Supremo de Defensa Nacional que está vigente, y el no llamarlo es violación, es incumplimiento de deberes, no llamarlo, porque esa entidad existe, Verónica, fue creada en 1928 por Hernando Siles. Gracias a ese consejo no hemos entrado a la guerra con el Paraguay en posición de desventaja en el 28. Gracias. General, mil gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, general. Un gusto saludarlo. Hasta luego. Bueno, lamentablemente se va a cortar el Zoom, eso es lo malo de no tenerlos de manera presencial. Una ley de seguridad, dice el general, y defensa, que sería una, así como han abrogado rápidamente una ley, si quieren hacer uso de las Fuerzas Armadas, deberían igual hacer una ley de seguridad y defensa. No solamente la ley de seguridad y defensa, estimada Verónica. ¿Cómo es posible que no tengamos esas leyes de seguridad y defensa? ¿Cómo es posible que no tengamos un instituto de estudios geopolíticos, un instituto de estudios estratégicos, una ley de inteligencia estratégica? Ya, no tenemos. ¿Cómo resolvemos ahorita? En este momento, la solución es convocar al Consejo de Seguridad y Defensa, hacer un análisis de coyuntura estratégico, determinar los factores adversos, como decía, presiones, tensiones, desafíos, etcétera, y determinar políticas y estrategias, declarar zonas de emergencia, controlar y además ir allí al diálogo, no que vengan. Eso es muy importante. Pero ir bien reforzados, por bien supuesto, protegidos y sin decir, no estoy llevando armas. No, con las garantías de seguridad de ambos lados, porque nos guste o no nos guste, el diálogo es la mejor solución. Entonces, yo le recomendaría al presidente organizar grupos operativos para que vayan allí y dialoguen a los diferentes lugares con las condiciones y garantías de ambos lados. Así se va a evitar la violencia y dialogar hasta encontrar solución. General, una persona ha sido abatida por una bala y en su certificado forense se ha determinado cuál era el calibre. Dígame usted, ¿estos son armamentos que utilizan las Fuerzas Armadas? No, por supuesto que no. No nos olvidemos que una de las estrategias, a los grupos extremistas no les interesa la vida de una persona. O sea, sacrificar a una persona, claro. La idea, lo que mencionaba mi general Sánchez, la idea es que aparezca un muerto para su explotación estratégica, psicológica y fundamentalmente mediática. Entonces, por eso hay que planificar. No es el calibre que usan las Fuerzas Armadas. Ni la policía. De todas maneras, reitero, hay que hacer planificación estratégica. Se llama planificación estratégica nacional en ese nivel. ¿Por qué? Porque si se adopta una política reactiva, o sea, esperar que reaccione como lamentablemente ha sucedido, se pierde algo muy importante, que es la iniciativa. El que tiene la iniciativa maneja la estrategia y maneja la táctica. La misma policía, Verónica, tiene que maniobrar y tiene que hacer táctica. Yo tengo una relación afectiva muy importante con la policía por muchos elementos y siempre les aconsejaba, muchachos, maniobren, porque la policía va
se enfrenta frontalmente, ¿no? Luego resiste y mientras tanto en la parte de atrás de los revoltosos están saqueando, están sabotando, están destruyendo. ¿Usted cree que van a salir? Pero si la policía maniobrara sería muy diferente. O sea, si coordinaran, ¿no es cierto? Pero claro, parece que no está habiendo una coordinación adecuada. Creo que hay la coordinación, lo que está fallando es la táctica, o sea, y la forma de ¿no? mover, la forma de moverse, porque si los agarraran a los que bajan del alto en la autopista y de ahí los neutralizaran para charlar con ellos, no quieren entender, bueno, los gases, pero están en la autopista, tenerlos en el centro, irlos haciendo retroceder cada vez más, es decir, mantenerlos ocupados a los revoltosos, mantenerlos ocupados, y bueno, y si los revoltosos quieren expresar su protesta sin violencia, pues adelante, porque es su derecho democrático, pero sin causar los destrozos, sin entrar en ese plano del enfrentamiento que es absolutamente perjudicial. Quiero cerrar con esto. Si se determina un estado de excepción, los militares, bajo subordinación y constancia, tienen que salir a las calles armados. Sí, por supuesto que sí, pero si les ordenan salir desarmados, también van a tener que cumplir, pero creo que esa es una actitud desleal con los militares, con la última ratio para la seguridad, reitero, después de las Fuerzas Armadas, ¿qué? Porque las Fuerzas Armadas tradicionalmente no salen a conversar, no, las Fuerzas Armadas salen a cumplir su misión. Me acaba de decir el general que no hay ni armamento, que no tienen ni municiones. Lo que decía, pasa el peligro, el soldado es olvidado. Tenemos que reflexionar, la sociedad civil tiene que reflexionar sobre la importancia de tener unas Fuerzas Armadas logísticamente preparadas. No estamos pidiendo unas Fuerzas Armadas modernas, no, son las actualizadas. Hay una diferencia conceptual en aquello, ¿no es cierto? Pero si tuviéramos unas Fuerzas Armadas logísticamente preparadas, la reacción sería inmediata, no tenemos. La garantía. No, lo que pasa es que no queremos tener. Reitero, no debemos olvidar de las Fuerzas Armadas. Todavía hay gente que vive en ese hielo de que Fuerzas Armadas es sinónimo de golpe militar, etcétera, lo cual en mi criterio es algo absolutamente absurdo y ha fracasado como hemos vivido. Entonces tenemos que garantizar el apoyo logístico, los medios logísticos adecuados y operacionales adecuados para nuestras armadas, para poder exigirles y poder decirles, señores, vayan a cumplir la misión. Pero con medios logísticos adecuados, bueno, podría un poco amainar, pero señores, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su misión y lo van a hacer, por supuesto. Bueno, general, gracias por haber estado en el programa. Quiero cerrar haciendo una reflexión muy puntual. La opción en vez de estado de excepción es la zona de emergencia, con la cual se podría trabajar muy específicamente sin necesidad de especificar ese estado de excepción sectorizado, sino una zona de emergencia en los lugares que así lo requieran, igual con presencia militar, igual con lineamientos claros, pero diferente a ese estado de excepción. Yo le voy a pasar a la gente del gobierno con quien esta mañana me he encontrado en ese Consejo Económico, Social, le voy a pasar los teléfonos de los generales para que ellos puedan acudir y vean formas, estrategias, aunque tenemos un general en jefe, se llama, ¿no es cierto? Comandante en jefe, que es muy bien preparado, es un hombre de los primeros de curso, que sin duda alguna está al tanto de todo esto, pero nunca está de más hablar con quienes habrán sido de repente sus docentes, habrán sido sus brigadieres en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, muchachos. Muchísimas gracias, general. Un gusto, estimada Verónica, y ojalá que la paz llegue pronto a nuestro país. Y ojalá que nuestras Fuerzas Armadas no tengan que llegar a los extremos que se llegaron antes. No más militares detenidos, eso es muy doloroso. Un abrazo, hasta el día de mañana, feliz Día de la Madre. Hola Verónica, un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón.